Tres leyes son las leyes de Newton. Bueno, este estamos viendo. La primera ley se llama principio de inercia o ley de inercia. Yo les voy a enunciar estas tres leyes de una manera, no para que ustedes la copien y tomen el apunte con el enunciado perfecto y redondito. Voy a tratar de enunciarlas de una manera más coloquial, a ver si podemos entender. El enunciado perfectito de la ley después lo buscan en el libro, se lo buscan ahí. A mí no me va a importar igual de ninguna manera una definición precisa, una expresión precisa. Quiero que lo entiendan, que puedan aplicarlo a alguna situación. ¿Está bien? Lo que dice el principio de inercia es lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen un objeto que está aislado, es decir, que no interactúa con nada, como si estuviera solo en el universo. ¿Sí? Ese objeto, si está quieto, va a seguir quieto. Es decir, no se va a empezar a mover de la nada. Si no hay nada que lo afecte y está quieto, así va a seguir indefinidamente en el tiempo. Si este objeto se está moviendo con una determinada velocidad y nada lo afecta, lo que va a pasar es que este objeto se va a seguir moviendo exactamente con esa misma velocidad indefinidamente, para siempre, ¿sí? Hasta que algo lo afecte. Eso dice, esa es la idea del principio de inercia. Un poquito más formalmente podemos decir que un objeto que está aislado conserva su estado de movimiento. Es decir, si estaba quieto, sigue quieto, y si tenía una velocidad determinada, va a seguir teniendo esa misma velocidad. Esta idea, no sé si a ustedes les parece razonable o no, pero para cuando la enunció Galileo, porque el principio de inercia primero lo enunció Galileo, unos años antes que Newton, la gente no le creía. La gente no le creía para nada, porque existía la idea de que todos los objetos tendían al reposo, que el estado natural de los objetos era el reposo, que si uno los dejaba solos, aislados durante un tiempo suficientemente largo, los objetos iban a terminar quietos, iban a terminar frenados. ¿Sí? Eso lo había dicho Aristóteles 2000 años antes, y la gente creía que era así porque su experiencia cotidiana así se los indicaba. Es decir, cuando uno empuja un objeto y lo deja moviéndose, espera un tiempito y lo ve frenado, ¿sí? Está quieto después, si lo dejó solo. Entonces la gente creía que eso era lo que pasaba siempre que uno dejaba a un cuerpito solo. Lo que pasa en esa situación, que uno, no sé, agarra una pelota y la empujo y espera un tiempo a ver si se sigue moviendo o no. Lo que pasa es que normalmente no logramos que este objeto, esta pelota, esté aislada, es decir, que no interactúe con nada. Siempre hay algo con lo que está rozando, con lo que está tocando. Sin embargo, si uno pudiera eliminar todas esas cosas, como hoy en día se puede hacer, lanzar un objeto al espacio, ¿sí? Lejos de cualquier planeta, de cualquier estrella, ese objeto, por más que uno no lo esté impulsando, por más que se le haya agotado el combustible y no tenga más motores, ese objeto tiene una velocidad determinada, sigue exactamente con esa misma velocidad, no se frena. ¿Sí? Como la velocidad es constante, no solamente el módulo de la velocidad es constante, sino también su dirección. Entonces, necesariamente un objeto que está solo, que no interactúa con nada, se mueve en una línea recta, porque su velocidad va a ser la misma, tanto en magnitud como en dirección. Entonces el movimiento es necesariamente en una línea recta. ¿Sí? Este es el principio de inercia, nosotros lo experimentamos cotidianamente cuando, por ejemplo, vamos en un auto a una velocidad determinada y de golpe el auto frena, ¿sí? Y el cuerpo se nos va para adelante, nos vamos para adelante cuando frena el auto. Bueno, lo que está pasando ahí es que
nuestro cuerpo, que traía una velocidad por estar en el auto, después sigue con la misma velocidad. Es decir, el cuerpo no está cambiando el estado de movimiento. El que cambió el estado de movimiento es el auto que se frenó. Y el cuerpo tiende a seguir con la misma velocidad hasta que nosotros no nos agarramos o no nos sostiene el cinturón de seguridad o el asiento no nos frena porque nos está haciendo fuerza abajo. Nuestro cuerpo va a seguir avanzando. Porque se cumple el principio de inercia. Entonces, esta es la primera ley de Newton y es una de las que más costó establecer, y a Galileo le costó bastante establecer esto como una ley. La segunda no tiene un nombre muy marketinero, digamos, es la segunda ley de Newton. La segunda se llama segunda ley de Newton y así se la conoce. Es la ley que vamos a usar para hacer cálculos y se expresa así. Ahora voy a explicar qué es cada cosa. Este símbolo que tengo acá es el símbolo sumatoria, que ustedes conocen. Estamos haciendo una suma. Esta F que yo puse acá, ya vamos a ver, voy a explicar qué es. Le vamos a llamar fuerzas. Ahora vamos a explicar qué es una fuerza o qué entendemos por fuerza. Y de este lado de la igualdad tengo a la masa, que ustedes conocen, la masa de los objetos. Y esto que está acá es lo que definimos las clases pasadas, como aceleración. Entonces, lo que dice esta segunda ley es la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué describe esta ley o cómo se usa? Imagínense que yo tengo un cuerpito, cualquier objeto, del que quiero caracterizar el movimiento. Ahora, para que ustedes vean, voy a poner nada más que este fibrón, ¿sí? Sobre este fibrón, muchos otros cuerpos que están a su alrededor pueden estar interactuando con el fibrón. Por ejemplo, ahora mi mano izquierda lo está sosteniendo al fibrón, ¿sí? Entonces está interactuando con el fibrón. El planeta Tierra también está interactuando con el fibrón, porque el planeta Tierra lo está tirando para abajo. A esas interacciones que hay entre cuerpos es lo que le llamamos fuerzas, ¿sí? La idea que ustedes tienen de fuerza de nuestra vida cotidiana es válida para esta fuerza que estamos definiendo acá, no es distinta. Cuando ustedes agarran y empujan algún objeto, no sé, agarran una caja y la están empujando, le están haciendo fuerza. Bueno, eso es lo que nosotros acá en este espacio también vamos a llamar una fuerza. En una descripción macroscópica del mundo, si vemos el mundo en una escala de tamaños como la nuestra, hay fuerzas que son de contacto y hay fuerzas que son a distancia. Las fuerzas de contacto son aquellas que requieren que los objetos se estén tocando para que se produzca la fuerza. Como por ejemplo cuando empujo una caja. ¿Sí? Yo para empujar una caja tengo que estar en contacto con la caja. Si yo me quedo a 1 metro de la caja, no la puedo empujar. ¿Sí? Si mis manos están a 1 metro de la caja, no la puedo empujar. Necesito tocarla. Otras fuerzas se pueden producir aunque los objetos no se toquen. Esas son las fuerzas a distancia, como por ejemplo la gravedad, ¿sí? La gravedad es la atracción entre dos cuerpos por tener masa. No necesita que esos cuerpos se estén tocando. Por ejemplo, la fuerza de gravedad que me hace la Tierra. Por más que yo salte y esté en el aire, la Tierra no me está tocando, igual me tira para abajo. ¿Sí? Así de 1 metro, a 2 metros, a 10 metros, igual hay gravedad. Entonces, eso es una fuerza a distancia, no necesita el contacto. Esto es en una visión macroscópica del mundo. Si uno se fuera a una visión más microscópica y hace como una especie de zoom y ve qué es lo que está pasando, en realidad, en la naturaleza, todas las fuerzas son fuerzas a distancia. Porque no existe en el mundo microscópico el contacto. No es que los objetos realmente lleguen a estar en una misma posición, lleguen a tocarse. Cuando yo empujo una caja, en realidad, si uno hace zoom ahí en esa superficie de contacto entre la caja y la mano, no hay un contacto. Lo que está pasando ahí es que los electrones que hay en los átomos de mi mano, los más externos, ¿sí?
se acercan demasiado a los electrones más externos que hay en la caja. Entonces, imagínense que acá hay una nube de electrones en la caja y acá hay una nube de electrones también en la mano. Cuando se empiezan a acercar, esos electrones tienen todos cargas negativas, la misma carga no le gusta estar cerca, se repele, y entonces cuando mi mano se acerca mucho a la caja, los electrones se repelen. Las fuerzas estas de contacto, cuando yo empujo algo, en realidad, vistas microscópicamente, son fuerzas eléctricas. Es una fuerza eléctrica que no requiere que haya un contacto real. Cuando se acercan mucho unos electrones con los otros, hay una repulsión. Como bien decía alguien por ahí, porque tengo cerrado el chat, Kevin, como bien decía Kevin por ahí, hay una repulsión, ¿sí? Entre electrones en realidad, hay una repulsión eléctrica. Entonces, toda interacción, toda fuerza, si uno la analiza bien microscópicamente, es una fuerza a distancia, ¿sí? Lo que pasa que para describir cosas de nuestra escala, no de la escala de los átomos, es mucho más útil y mucho más intuitivo poder considerar que los objetos sí se están tocando, sí están coincidiendo en una posición. Y en general en la materia nos vamos a limitar a describir situaciones en escala macroscópica, así que pueden pensar a las fuerzas como fuerzas de contacto. ¿Bien? Bueno, esas son las que vienen acá, en esta segunda ley. La fuerza, las interacciones entre los objetos. Para que haya una fuerza, necesariamente tiene que haber por lo menos dos objetos. ¿Sí? Si hay un solo objeto, imagínense que hay un solo objeto en el universo, bueno, no hay ningún otro que le esté pudiendo hacer fuerza. Siempre la fuerza es por lo menos de un objeto al otro, ¿sí? Por lo menos entre dos objetos. Como ven acá, tiene una rayita esta fuerza que está acá arriba, y eso quiere decir que esto es un vector. Entonces, cuando hablemos de fuerza, no solamente nos vamos a ocupar de cuánto vale su magnitud, no solamente le vamos a dar un número, sino que también nos va a importar hacia dónde apunta esa fuerza, qué dirección y qué sentido tiene, porque es un vector. Por supuesto, si de este lado de la igualdad tengo un vector y yo quiero que haya dos cosas que sean iguales, acá también tengo un vector, ¿sí? El carácter vectorial de este lado de la igualdad está dado por el siguiente producto. Acá tengo un escalar, un número, la masa es un número, no es un vector. Y acá tengo un vector, que es la aceleración. ¿Sí? Entonces, un número por un vector me da de vuelta un vector. Bueno, esta segunda ley también fue disruptiva en la época de Newton porque Aristóteles había dicho que cuanto más fuerza yo hacía sobre un objeto, ese objeto aumentaba su velocidad, tenía más velocidad. Es decir, Aristóteles tenía la idea de que la fuerza era proporcional a la velocidad de los objetos, no a su aceleración. ¿Sí? Y bueno, Newton es el que viene a decir, no, bueno, la fuerza en realidad no es proporcional a la velocidad, la fuerza es proporcional a la aceleración. ¿Qué unidades va a tener la fuerza? ¿En qué unidades queda expresada una fuerza? Este simbolito así de poner a la variable entre corchetes significa unidades de, ¿no? Entonces así vamos a representar las unidades de la fuerza. A partir de la segunda ley, ya vemos cómo tienen que ser las unidades. Tienen que ser unidades de masa, en el sistema internacional esos son kilos, por unidades de aceleración, que habíamos visto que eran metros sobre segundo cuadrado. Entonces, las unidades de las fuerzas son estas, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y estas unidades, como las vamos a usar mucho, van a aparecer muchas veces, a esas unidades se les llama Newton. A todo este producto de unidades se le llama Newton. Entonces, en el sistema internacional, típicamente vamos a trabajar con las unidades Newton para las fuerzas. No son las únicas unidades de fuerzas, por supuesto hay muchísimas otras unidades. Estas son las del sistema internacional y las que más vamos a usar. Pero después pueden aparecer otras fuerzas, como por ejemplo una muy común que se van a encontrar para las fuerzas. Otra unidad de fuerza es el kilogramo fuerza. A veces ni siquiera se le dice kilogramo fuerza, se le dice kilo directamente, o kilogramo.
La conversión que hay entre una y otra es que 1 kilogramo fuerza son 9,8 newtons. La ventaja que tiene muchas veces usar esta unidad, la de kilogramo fuerza, es que uno tiene mucha experiencia de qué tan grande es 1 kilogramo fuerza, porque 1 kilogramo fuerza es la fuerza que tengo que hacer para sostener un objeto de 1 kilo, de una masa de 1 kilo. ¿Sí? Para sostener acá, en el entorno de la Tierra, en esta gravedad. Entonces, es fácil darse cuenta, uno puede intuir la magnitud de esa fuerza. Con los newton es mucho más difícil intuir una magnitud. No sé, por ejemplo, alguno de ustedes va al gimnasio, ¿no? Y agarra una mancuerna de 4 kilos y quiere saber qué fuerza tiene que hacer para levantar esa mancuerna de 4 kilos. ¿Sí? En newtons, no sé, tienen que hacer más o menos, no sé, estoy haciendo una cuenta muy rápido, tienen que hacer 350 newtons de fuerza para poder levantarla. Y ustedes por ahí no les dice nada eso, si es mucho o es poco. Ahora yo les digo, tienen que hacer 4 kilogramos fuerza. Ustedes saben si es mucho o es poco, porque pueden imaginarse cuánta fuerza tienen que hacer para levantar algo de 4 kilos. Entonces, bueno, es una unidad que aparece muchas veces. Bueno, segunda ley de Newton. Esta es la que vamos a usar permanentemente para hacer cuentas. Es la que nos va a permitir hacer cálculos. Conociendo, por ejemplo, las fuerzas, uno puede obtener cuánto vale la aceleración. Esa es una cuenta típica que va a aparecer muchísimas veces. Por supuesto que esta suma de fuerzas, cuando uno tiene varias fuerzas, por ejemplo, cuando yo tenía este fibrón sostenido acá, tengo más de una fuerza. Tengo la fuerza de la gravedad para abajo y la fuerza que le están haciendo mis dedos. Ahora vamos a ver que esta fuerza necesariamente es para arriba. Bien, cuando uno tiene varias fuerzas, tiene que sumarlas todas. Y esta suma es una suma vectorial. Se suman como se suman los vectores, como vimos en las clases pasadas. ¿Sí? Bien, tercera ley. Se llama ley o principio de acción-reacción. Principio de acción-reacción. Esta es, creo, de las leyes de Newton la más difícil de entender. Porque yo se las voy a enunciar ahora y casi seguro que casi todos pueden creer o van a creer que lo entendieron, porque al principio no parece difícil, pero cuando uno la va a aplicar después aparecen algunas dudas. Lo que dice el principio de acción y reacción es lo siguiente. También, muy coloquialmente, espero que no estén tomando nada de apuntes de esto. Quiero que se queden con el concepto, con la idea. Yo tengo un cuerpo y lo voy a hacer interactuar con otro cuerpo. ¿Sí? Para que haya una fuerza dijimos que tenía que haber dos. Entonces consideremos los dos cuerpos. Cuerpo 1 y cuerpo 2. El cuerpo 1 le hace fuerza al 2. Ya puede ser que lo empuja, puede ser que lo atrae, no importa, como sea. Le está haciendo el cuerpo 1 fuerza al 2. ¿Sí? A esa fuerza vamos a llamarle acción, es decir, está haciendo una acción sobre el 2. ¿Sí? Lo que dice este principio es que si el cuerpo 1 le está haciendo alguna acción al cuerpo 2, necesariamente el 2 también le está haciendo al 1. No solo eso, sino que dice que además esa fuerza que el 2 le está haciendo al 1 tiene exactamente la misma magnitud que la fuerza que el 1 le hace al 2. Pero sentido opuesto. Entonces, vamos de vuelta. El 1 le hace fuerza al 2. Supongamos que lo empuja. El 1 lo está empujando al 2. Bueno, lo que dice este principio es que entonces el 2 también lo está empujando al 1, pero para el otro lado. ¿Sí? Y con la misma magnitud. Todo eso dice este principio de inercia. Cuando yo empujo un objeto,
ese objeto también me empuja a mí, pero para el otro lado. Y al revés, cuando yo tiro de un objeto y lo traigo hacia mí, ese objeto me tira a mí para el otro lado. Y así como puedo ejemplificar conmigo mismo, puedo hacer con dos cuerpos cualesquiera. Siempre que haya un cuerpo que le hace una fuerza a un segundo, el segundo se la devuelve. En realidad esto parece simple, pero no lo es tanto. Para tratar de ilustrar la dificultad que tiene comprender el principio de acción y reacción, voy a poner una situación que suelo poner, que me parece que muestra dónde está la dificultad. Consideren esta situación. Siempre, perdón si hay alguien acá que ya lo haya escuchado, siempre cuento lo mismo, porque a mí me sorprendió cuando me lo dijeron por primera vez. Yo tengo un caballo que tiene que tirar de un carro, ¿no? Típica situación, el caballo tiene unido un carro y tiene que tirarlo. El caballo parece que había escuchado del principio de acción y reacción, y entonces dice, no, yo no voy a tirar del carro, porque no importa cuánta fuerza le haga al carro. El carro, según el principio de acción y reacción, me va a hacer la misma fuerza a mí para el otro lado. ¿Sí? Entonces no lo voy a mover, dice el caballo. Si yo le hago una fuerza para un lado y él me hace la misma para el otro lado, no lo voy a poder mover nunca. ¿Para qué voy a tirar? ¿Se entiende la paradoja o la aparente paradoja que hay? Porque en realidad nosotros sabemos que los caballos logran tirar a los carros, logran moverlos. ¿Dónde está la falacia en el argumento del caballo? Hay algo que no es correcto en el argumento del caballo, porque efectivamente los caballos logran mover los carros. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde falla? En realidad, lo que pasa es que uno tiene que tener en cuenta sobre qué cuerpos se están aplicando las fuerzas. El principio de acción y reacción dice que estas fuerzas son iguales, pero son fuerzas que se aplican sobre cuerpos distintos. Es decir, la fuerza que el objeto 1 le está haciendo al 2 es una fuerza que se aplica en el objeto 2. En cambio, la fuerza que el 2 le está haciendo al 1 es una fuerza que se aplica en el objeto 1. Y cuando uno hace la segunda ley de Newton y está sumando estas fuerzas, tiene que sumar únicamente las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo que yo estoy considerando. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo miro, este es el caballo, ¿no? Y este es el carro. Si yo miro el caballo, tengo que sumar todas las fuerzas que están actuando sobre el caballo. ¿Sí? Y si tengo el carro, tengo que sumar todas las fuerzas que están actuando sobre el carro. La acción y la reacción están ubicadas en cuerpos distintos, entonces no se suman nunca entre sí. La que el carro le hace al caballo está en el caballo, y nunca esa se suma con la que el caballo le hace al carro, porque esa está en el carro. Bien, entonces eso es importante que lo tengan presente. Esta suma de fuerzas se hacen únicamente para el cuerpo de masa m que yo estoy considerando. Y la acción y la reacción están siempre en cuerpos distintos, entonces nunca se suman entre sí. ¿Cómo venimos? ¿Quedó alguien acá? Yo hubiera pensado que el caballo también hacía una fuerza sobre el piso y que esa fuerza le servía para poder, o sea, sumaba esa fuerza al caballo para poder caminar. Eso está muy bien lo que vos decís, está muy bien. Supongamos que este es mi caballo. ¿Cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre el caballo? Vamos a representarla con flechitas a las fuerzas, ya vamos a ver más en detalle esta representación. El caballo, como vos decís bien, está apoyado en el piso y el piso le hace fuerza al caballo. Entonces cuando el caballo se impulsa, el piso lo empuja para adelante. Esta es la fuerza que le hace el piso y lo tira, supongamos, para allá. El carro, que está enganchado al caballo, lo tira para el otro lado, lo tira para atrás. Esta es la fuerza que le hace el carro.
¿sí? Entonces el caballo se va a poder mover para allá si la fuerza que le está haciendo el piso es más grande que la que le hace el carro. Y en ese caso se mueve. ¿Está bien? La acción y la reacción, por ejemplo, aparecen cuando yo considero además el carro. Sobre el carro, ¿qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza que le hace el caballo para allá. No hay ninguna más porque supongo que las ruedas de este carro hace que no roce contra el piso. Bueno, esta es la única fuerza que hay. Esta y esta, estas dos que tengo acá, la fuerza, esta es la fuerza que el carro le hace al caballo y esta es la que el caballo le hace al carro. Esta y esta, lo que me dice el principio de acción y reacción, es que estas dos son iguales, que tienen la misma magnitud. Pero fíjense que cuando yo hago la suma de fuerzas, como las tengo que hacer por separado para cada cuerpo, nunca sumo esta con esta, entonces nunca se me van a cancelar. ¿Sí? Y por supuesto, para que el caballo se pueda mover, como decías vos, y está muy bien, lo que tiene que pasar es que el piso le esté haciendo más fuerza. Si el caballo está en un piso patinoso, el piso no le puede hacer fuerza, suficiente fuerza, entonces puede ser que no logre moverlo. Bueno, estas tres leyes, que las estamos enunciando muy rápido, iniciaron básicamente la física y toda la descripción del movimiento. Gracias a estas tres leyes y algunas cositas más que aparecieron después, pero los fundamentos están hasta acá, el hombre llegó a la luna, ¿sí? Y pudimos describir el movimiento de todo, desde los planetas hasta las moléculas, todo lo pudimos describir gracias a estas tres leyes. El movimiento de cualquier objeto que ustedes consideren sin meterse adentro del átomo, se describe a partir de estas tres leyes. Así de importante han sido. Y creo yo que le valieron, así, estas tres y alguna otra cosita le valieron a Newton el título del mejor científico de la historia hasta ahora. Nosotros lo estamos diciendo muy rápido y en un contexto completamente distinto en el que él lo hizo. Esto es un libro. Estas tres leyes son básicamente un libro. Y revolucionario, completamente revolucionario. Bueno, vamos a ver cómo las aplicamos. Con qué situaciones podemos llegar a usarlas. Una cosa adicional. Siempre que uno diga que tiene una ley, una ley es algo que no puede deducirse a partir de cuestiones anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salen las leyes de Newton? Salen de la experiencia. No hay algo anterior a partir de lo cual yo pueda deducirlas, porque si así fuera, no serían leyes, serían teoremas. Una ley o un principio es algo que no puede deducirse de una cuestión previa, de una cuestión anterior. Entonces, la observación nos indica que esto es lo que sucede en la naturaleza. ¿Por qué sucede de esta manera? No tenemos la menor idea. Simplemente vemos que estas leyes nos permiten describir adecuadamente el movimiento. ¿Bien? Si alguna vez alguien les intenta explicar por qué un objeto que está moviéndose a velocidad constante no interactúa con nada, se sigue moviendo a velocidad constante, si alguien les intenta explicar eso, por qué pasa eso, les está mintiendo. Porque no podemos explicar por qué. ¿Sí? ¿Por qué un objeto? Respuesta típica. ¿Por qué un objeto que se mueve a velocidad, que se está moviendo con una velocidad, no interactúa con nada, se sigue moviendo a velocidad constante? La respuesta típica es por el principio de inercia. No, eso no es una razón. ¿Sí? Eso es algo que sucede y le damos el nombre de principio de inercia. Pero no es una causa. ¿Está bien? Eso es un nombre simplemente. Le damos el nombre de principio de inercia. Pero ¿por qué pasa eso? No tenemos ni idea, no lo sabemos. Pasaron 400 años desde Newton, no sabemos por qué sucede eso. Simplemente vemos que sucede. Entonces le damos un nombre, lo establecemos como una ley.
Bueno, vamos a considerar algunas situaciones muy simples y ver cómo se aplican estas leyes en esas situaciones simples. Una que estuvimos trabajando hasta ahora es la siguiente. Tienen un cuerpito que está cayendo, como el que tienen que hacer en la actividad. Una caída libre, ¿no? Acá tengo el suelo y ese objeto está en caída libre. Caída libre, acuérdense, tengo la aceleración de la gravedad. Esta la habíamos puesto así, le habíamos llamado G, esa es la aceleración que tengo, y estoy despreciando el rozamiento con el aire. Vamos a identificar las fuerzas que están actuando sobre este objeto. Lo que me dice la segunda ley es que si tengo una aceleración, necesariamente tiene que haber fuerzas. Para que haya aceleración, mírenla la expresión de la segunda ley, para que haya una A, tiene que haber por lo menos una F o más. Entonces, este cuerpo tiene una aceleración, tengo una fuerza. La fuerza que aparece en esta situación, si despreciamos el rozamiento con el aire, es únicamente la fuerza de la gravedad. La Tierra lo está tirando para abajo. Entonces vamos a representar a las fuerzas con flechitas, como hice recién con el caballo y con el carro. La flechita saliendo o entrando del cuerpo. Y lo importante de la flecha, más que nada, es que apunte en la dirección correcta, en la dirección en la que va la fuerza. La gravedad a este objeto lo está tirando para abajo. Entonces, indicamos la fuerza de la gravedad con una flecha en el objeto para abajo. ¿Sí? Le puse así, F sub G, esa es la fuerza de la gravedad, pero tiene otro nombre que van a ver para la fuerza de la gravedad, que lo vamos a usar mucho también, y es peso. Importante, peso y fuerza de la gravedad es lo mismo, no son dos cosas distintas. ¿Sí? Les digo porque muchas veces se olvidan o se equivocan y dicen, no, está el peso y está la gravedad. No, no son, son dos nombres para lo mismo. Peso y fuerza de la gravedad para nosotros es sinónimo. Entonces, vemos ahí que la definición de peso, ahí sí puede ser que difiera un poco de nuestra idea cotidiana de lo que es el peso, porque a veces hablando rápido nos referimos al peso de un objeto cuando en realidad nos estamos refiriendo a su masa. El peso y la masa no son la misma cosa. El peso es una fuerza. Y la masa es una propiedad del cuerpo. La masa de un cuerpo es independiente del lugar en el espacio en el que ese cuerpo esté. ¿Sí? Yo estoy parado acá, tengo la misma masa que si camino 200 metros. Ahora, el peso de un cuerpo no es independiente del lugar en el que esté. ¿Sí? Yo no peso lo mismo acá que lo que peso si me subo a una montaña de 500 metros de altura, de 5.000 metros de altura, o si me voy a la superficie de la Luna. Porque el peso es la fuerza gravitatoria, y la fuerza gravitatoria depende del lugar del espacio en el que el cuerpo se encuentre. Entonces, el peso mío, por ejemplo, en la Luna, es mucho más chiquito que el peso mío acá en la superficie de la Tierra, porque la fuerza gravitatoria es más chiquita. Entonces, es importante que recuerden esa diferencia entre peso y masa. Además, el peso, al ser una fuerza, es una magnitud vectorial. Tiene dirección y sentido. En cambio, la masa no. Bueno, esta es la única fuerza que tenemos. Este esquemita del cuerpo con las flechitas de la fuerza se llama diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a usar muchísimo. El diagrama de cuerpo libre es representar al cuerpo con flechas que indican las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. ¿Cómo se escribiría la segunda ley en esta situación? Yo tengo que hacer suma de fuerzas igual a masa por aceleración. No silencié el teléfono. La segunda ley. La única fuerza que tengo es el peso. ¿Sí?
No tengo otra. O sea que cuando sumo las fuerzas, tengo que sumar el peso. Y de este lado tiene que ser masa por aceleración. Pero yo ya sé que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Entonces, puedo ver que el peso lo voy a poder escribir siempre como masa por gravedad. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso es muy simple escribir la segunda ley. Tengo una sola fuerza y ya conozco cuánto vale la aceleración. Pero vamos ahora a ver algunas situaciones un poquito más complicadas. Pero antes de eso, identifiquemos los pares de acción y reacción que hay en esta situación. Siempre que haya una fuerza, tiene que haber otra que forme un par de acción y reacción con ella. Porque siempre que hay una acción, hay una reacción. Entonces, la única fuerza que tengo acá es el peso. Yo les hago una pregunta a ustedes. La reacción del peso, la que forma un par de acción y reacción con esta, ¿sobre qué cuerpo está actuando? ¿Cuál es el cuerpo que se está bancando la reacción de esta? ¿El piso? Sí, en realidad no es solo el piso, es el planeta Tierra entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo para ver quién se está bancando la reacción tengo que pensar quién es el que le está haciendo esta fuerza. El que le esté haciendo esta fuerza se banca la reacción. Y el que le está haciendo esa fuerza no es solo el piso, ¿sí? Porque si fuera el piso no tiene mucha masa, no lo tira mucho. Es el planeta Tierra entero. Entonces, acá yo puedo representar a mi planeta Tierra así. Le pongo P', P porque tiene la misma magnitud que esta fuerza y prima simplemente para indicar que no es la misma porque tiene sentido opuesto. El planeta Tierra está recibiendo una fuerza hacia allá igual a esta que está acá, de la misma magnitud. Esto también fue muy disruptivo, porque había que convencer a la gente, no sé si a ustedes los convence fácilmente, pero ustedes en este momento están atrayendo al planeta Tierra hacia ustedes. ¿Sí? Así como el planeta Tierra los atrae hacia el centro del planeta Tierra, ustedes están atrayendo al planeta hacia el centro de ustedes. O al revés, cuando saltan, ¿sí? Cuando ustedes pegan un brinco, están empujando al planeta Tierra en la dirección opuesta del brinco. Así como la Tierra los empuja a ustedes para arriba, ustedes están empujando a la Tierra para abajo. Bien, vamos a complicar un poquito las situaciones, vamos a representar alguna un poquito más interesante. De a poco. Supónganse que tengo ahora un objeto que está apoyado en una superficie. ¿Sí? Que está quieta. Vamos a poner una mesa. Tengo un objeto que está apoyado en una mesa. Y yo quiero analizar el movimiento o el eventual movimiento de este objeto que está apoyado en una mesa. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Eso es representar al objeto solo, como si no estuviera tocando con nada. Me olvido de la mesa para hacer la representación gráfica. Y le indico con flechas cuáles son las fuerzas que tengo sobre el objeto. ¿Qué fuerzas tengo ahí? En esta situación, ¿cuáles se les ocurren? La gravedad. Bien, la gravedad, esa es una. Esa la vamos a tener siempre que consideremos situaciones acá, en el entorno de la Tierra, ¿no? Porque la gravedad la tenemos siempre. Entonces ya la puede... ¿Qué hace la mesa sobre el objeto? Ahí va. Y la mesa también le está haciendo fuerza, ¿no? La de la gravedad es siempre para abajo, esa no queda ninguna duda, siempre. Peso. Bien. ¿Y la que le hace la mesa, para dónde va? ¿Para dónde le está haciendo fuerza esta mesa? ¿Para arriba también? Para arriba, exactamente. Esta mesa le está haciendo fuerza así, para allá, para arriba.
tengo dos formas de darme cuenta para dónde le está haciendo fuerza a la mesa. La primera es analizar que si esto está quieto, imagínense el objeto nada más apoyado a la mesa, está quieto. Para que esté quieto, su aceleración tiene que ser cero. Si su aceleración tiene que ser cero, la suma de fuerzas tiene que ser cero, por la segunda ley de Newton. Entonces, alguna fuerza tiene que compensar a este peso que lo está tirando para abajo. La única forma de compensarlo es que haya algo tirando para arriba. Entonces esta fuerza, en ese caso, podemos darnos cuenta que tiene que ser para arriba. Esa es una manera de pensarlo. Otra manera de pensarlo es la siguiente. Siempre que yo tenga un objeto que está en contacto con una superficie, la superficie le va a hacer una fuerza que es perpendicular a ella misma, perpendicular a la superficie. ¿Sí? Entonces, esta mesa tiene esta superficie que es horizontal. Al objeto le va a hacer una fuerza que es perpendicular a ella. Le va a hacer una fuerza vertical. ¿Sí? Por supuesto, no quedan dudas de que esta mesa no puede tirarlo al objeto para abajo, por el lugar desde donde está apoyado. O sea que la única que le queda es que sea para arriba. Como las fuerzas que hacen las superficies son perpendiculares a las superficies, se les da un nombre de fuerza normal, porque normal es sinónimo de perpendicular. Entonces, esta que está acá le vamos a llamar normal. La representamos con la N. ¿Cómo se escribe en este caso la segunda ley? Ahora que tengo dos fuerzas. Para poder escribir la segunda ley correctamente, vieron que tengo que hacer una suma de vectores. En la segunda ley tengo la suma de fuerzas, es una suma de vectores. Los vectores, para poder representarlos, siempre están representados respecto a un sistema de referencia. Eso lo venimos diciendo siempre. Para poder representar bien un vector, tengo que haber indicado antes cuál es el sistema de referencia. Entonces, antes de escribir la segunda ley de Newton, antes de hacer la suma de fuerzas, yo tengo que elegir el sistema de referencia. Pues acá, bastante natural sería elegir un sistema de referencia en esta situación que sea horizontal-vertical. Llamarle, por ejemplo, a esta dirección X y a esta dirección Y. Entonces, ahora sí, que ya tengo escrito mi sistema de referencia, puedo escribir la segunda ley. La segunda ley, tengo que escribir la suma de fuerzas. Vamos a hacerlo bien completito, aunque en este caso no es difícil, pero lo vamos a hacer completo, así ya nos queda. Yo, como esto es un vector, puedo sumar por un lado lo que tenga la dirección X y por un lado lo que tenga la dirección Y, como hacíamos en cinemática en dos dimensiones. Por un lado lo que le pasa a la componente X y por otro lado lo que le pasa a la componente Y. Cuando hago la suma de fuerzas acá puedo hacer lo mismo, ¿no? Entonces, acá vamos a sumar todas las fuerzas que aparezcan en la dirección X. Pero en esta situación, tanto la normal como el peso, yo los tengo nada más que en la dirección Y. No tengo nada en X. Entonces, esta ecuación en realidad, o esta expresión, es muy simple, porque la suma de fuerzas en esta dirección me da 0, no tengo nada. La cosa interesante aparece en esta dirección, en la dirección de Y. Y por cómo elegí mi sistema de referencia, la normal va a ser positiva, porque me está apuntando en la dirección positiva de mi sistema de referencia, y el peso va a ser negativo. Entonces me queda así. La normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración en Y. Acuérdense que acá estoy escribiendo nada más que la componente en Y. Entonces acá viene la aceleración en Y. Si yo sé, ya lo sé, que este objeto está quieto, la mesa también está quieta, nada se mueve, si todo está quieto, puedo concluir que
esto es igual a 0, que la aceleración es 0, solo si está quieto. Entonces, en ese caso, podría de acá deducir que la normal tiene que ser igual al peso. Pero si esta mesa, en vez de tenerla en el piso, en el comedor de su casa, la tienen puesta en un ascensor y el ascensor está acelerado, ¿sí?, para arriba o para abajo, ya no es más cierto esto. Esto puede tener aceleración. No es más cierto que sea 0, digo que puede tener un valor. Bueno, ¿preguntas hasta acá antes de que pasemos a una situación un poquito más compleja? No. ¿Podemos meterle ritmo nomás? Estoy buscando alguna situación de las que tienen en la práctica, así ya atacamos alguna de ellas. Bien. Vamos a la siguiente, que es una muy común también. Ahora tengo el objeto apoyado, el objeto que nos interesa es este que está acá, apoyado en una superficie, pero esa superficie no es más horizontal, está inclinada. Este se conoce como el plano inclinado. ¿Cómo son las fuerzas en este caso y cómo me queda la segunda ley de Newton escrita en este caso? Entonces hacemos el diagrama del cuerpo libre. Lo voy a hacer acá separado para limpiar un poco el dibujo. Pongo solo el cuerpito. ¿Y qué fuerzas tenemos? El peso, por supuesto, está y es siempre para abajo. No importa cómo esté la superficie, el peso es para abajo, vertical y hacia abajo. Y ahora, la fuerza que le hace la superficie, esta con la que está en contacto, imaginemos por ahora que no hay rozamiento. El roce entre las superficies es una fuerza particular que vamos a discutir la clase que viene. ¿Está bien? Por ahora imaginemos que esto puede patinar perfectamente, como si esto fuera de hielo, muy liso y patina. ¿Está bien? En ese caso, la única fuerza que le hace la superficie es perpendicular a la superficie, es su normal. Y entonces la perpendicular a la superficie es así. La normal aparece ahora así. No es más para arriba, vertical para arriba, está inclinada. Y no tengo ninguna otra. Este es el diagrama del cuerpo libre en esta situación. Fíjense que no hay forma de que estas dos fuerzas, cuando yo las sume, se terminen cancelando entre sí, porque no tienen la misma dirección. No puede una compensar a la otra. Entonces, necesariamente este cuerpo va a estar acelerado, me dice la segunda ley. Vamos a escribir acá cómo me quedaría. Pero antes de empezar a escribirla, tengo que elegir el sistema de referencia. El sistema de referencia que me conviene en este caso, para este tipo de situaciones, ya vamos a ver por qué me conviene este, es así. Es decir, no es un sistema de referencia horizontal-vertical como el que usamos tradicionalmente. Me conviene elegir un sistema de referencias que está rotado. ¿Sí? Ahora en un minuto va a aparecer clara la ventaja de elegirlo de esta manera. Ahora, ¿a qué dirección le llaman X? ¿A qué dirección le llaman Y? ¿Para dónde están los positivos? ¿Para dónde los negativos? Eso es indistinto. No les va a sumar o restar dificultad. Pero elegirlo así inclinado, sí, hace que escribir lo que sigue sea mucho más fácil.
Yo le voy a llamar en este caso a esta dirección la X positiva. Bajando el plano le llamo la X positiva. Y esta que tengo acá arriba le llamo la Y positiva. Entonces, Y positivo para allá y X positivo para acá. Entonces, vamos a escribir ahora la suma de fuerzas con esa elección. Tengo que escribir las fuerzas en X, en esta dirección, la dirección de X. La normal no tiene nada en X. La normal está toda en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, de la normal no hay nada que venga acá. ¿Y qué pasa con el peso? ¿Tengo que escribir acá el peso o qué tengo que escribir? ¿Qué les parece? ¿Ahí se forma un ángulo? Sí. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que usar alguna regla trigonométrica para sacar lo que estamos buscando. Bien. Este peso no está todo en la dirección X. Tiene un poco en X y otro poco en Y. ¿Sí? Está justamente ahí, entre medio, entre la dirección Y y la dirección X. Entonces, hay que descomponer este peso y ver cuánto está en X y cuánto está en Y. Lo que hicimos en la primera clase, descomponer un vector. Bueno, hay que poder descomponer este para poder escribir acá cuánto vale eso, ¿sí? Porque estrictamente lo que vendría acá, que estamos sumando las fuerzas en X, acá vendría la componente X del peso, ¿sí? Y acá, por supuesto, viene la componente Y del peso. Entonces vamos a tener que encontrar cuánto vale Px y cuánto vale Pi. Antes de encontrarla, escribamos acá de esta manera, usando esta notación. Acá la suma de fuerzas que tengo en X es Px es igual a la masa por la aceleración en X. Y en Y, ¿cómo me va a quedar? Tengo a la normal para arriba, ¿sí? Que va para allá. Todavía no sé para dónde me apunta la componente Y del peso, así que pongo así, más la componente Y del peso, es igual a la masa por la aceleración. Así me queda la segunda ley de Newton escrita, pero todavía no terminé, porque tengo que ver cuánto vale Px y cuánto vale Pi. ¿Sí? Estamos haciendo la suma de fuerzas. Entonces, este vector P lo tengo que poder encontrar, saber cuánto vale, lo tengo que poder descomponer, saber cuánto vale Px y Pi para poder reemplazar acá. Entonces vamos a hacer eso aparte. Tengo el vector P así, para abajo. Este es el módulo que tiene una partecita acá en X. Esto lo puedo pensar que está formado por un vectorcito acá Px y un vectorcito acá Pi. Fíjense que ahí me quedó formado el triángulo rectángulo. ¿Sí? Tiene un poco para X y otro poco para Y. ¿Yo cómo hago para imaginarme estos triángulos rectángulos así? Agarro este vector, que es el que yo quiero descomponer, y como que lo giro hasta que va hasta uno, y lo giro hasta que va hasta el otro. ¿Sí? Entonces, las componentes que tengo son Px de este lado y Pi, si quiero, la puedo poner acá. Acá no tengo colores, no sé si están viendo algo, pero está formado por una partecita en X y por otra partecita en Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos las relaciones trigonométricas para encontrar estas componentes? La del seno, la del coseno y la de la tangente. Pero para eso necesitamos un ángulo. Y vamos a usar como dato, en este caso, el ángulo del plano inclinado.
en el que tengo el objeto. Si yo tengo el plano inclinado, lo borremos, no me entra todo, lo tengo así, al plano inclinado, vamos a usar como dato este ángulo que tengo acá, le llamo θ, el ángulo del plano inclinado en el que tienen la representación. Ahí en el dibujito original que ustedes deben haber copiado o visto, este ángulo es dato. O sea, yo lo conozco, 20 grados, 30 grados, 10 grados, el que sea. Tengo que poder identificar en este gráfico, en el que tengo P, dónde está este ángulo, para ver dónde lo pongo acá. Entonces, déjenme volver al dibujo original con todos los condimentos, que ahí me parece que va a ser más fácil de ver. El dibujo original es así. Este ángulo lo tengo como dato. Ahí tengo mi sistema de referencia y el peso que me apunta para abajo. Esta es la situación. ¿Dónde está este ángulo θ? ¿Dónde aparece acá este ángulo θ? ¿En cuál de estas líneas queda formado el ángulo θ? Bueno, eso es algo que en general cuesta ver, no es tan fácil. Y hay algunas estrategias que pueden usar. La que yo suelo usar es la siguiente. Yo lo conozco, ¿no? Entonces tengo que identificar ahora el peso, con qué eje forma ese ángulo θ, si con el Y o con el X. ¿Cómo hago para identificar eso? Yo lo que uso es lo siguiente. Agarro este ángulo que es el que conozco, así, y lo roto 90 grados. Lo pongo así. ¿Sí? Entonces, esta que estaba horizontal pasa a estar vertical. Y esta que estaba paralela al plano pasa a estar perpendicular al plano. Entonces, si esto lo roto así, el ángulo θ es este que tengo acá. ¿Sí? Ese que aparece ahí es el θ. Si esa estrategia no les convence, después les puedo explicar alguna otra o pueden charlarlas con Fer. Pero lo importante es que ustedes tienen que saber qué ángulo, mejor dicho, dónde está el ángulo θ entre el peso y alguno de los ejes. Y en este caso vemos que está con el eje Y formándose ese ángulo θ. Bueno, entonces, ya tengo cuánto vale o dónde está el ángulo θ. ¿Cómo escribo? Esto para que me respondan ustedes, ¿Cómo escribo el vector peso en función de las componentes? ¿Cuánto vale Px y cuánto vale Pi? Ahí. Ustedes que ya saben descomponer vectores, que lo practicaron seguramente bastante. ¿Cuánto vale Px? ¿El valor del ángulo? No, ¿cómo descomponíamos un vector? ¿Se acuerdan con las relaciones trigonométricas? Era el seno del ángulo, era el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo, el adyacente sobre la hipotenusa. Esas dos vamos a usar por ahora. Estas relaciones tenemos que usar. La hipotenusa era el módulo del vector, así descomponíamos. La hipotenusa es el módulo del vector. P es el módulo del vector. Yo tengo que saber si Pi, por ejemplo, es adyacente, Pi es esta, es la parte de P que está en la dirección Y. ¿Es adyacente al ángulo θ o opuesta al ángulo θ? Esta, en la que tengo la mano. Es adyacente. Es adyacente, ¿sí? Entonces, la adyacente vemos que se relaciona con el coseno. ¿Sí? La componente adyacente es lo que ahora estoy llamando entonces Pi. Paso la hipotenusa multiplicando, ¿sí? Y entonces Pi me quedaría, la hipotenusa es P coseno de θ. ¿Sí? Esa va con el coseno, pero tengo que tener un cuidado adicional. Este peso está tirando para acá. Cuando yo estoy mirando la parte del peso que tira en la dirección Y, vemos que tira hacia los Y negativos, porque los Y positivos los puse para allá.
Entonces, esta parte del peso en Y tira para los Y negativos. Entonces, esta componente en realidad es menos peso por el coseno de tita. Con las relaciones trigonométricas encontré que dependía con el coseno y mirando para dónde apunta, veo que le tengo que poner acá la dirección negativa. Ahora vamos a la de X. La dirección X es así. ¿Sí? Lo pongo acá, la puedo trasladar a donde sea, la pongo acá y veo que es opuesta al ángulo tita. Entonces esa se relaciona con el seno. Entonces viene P con el seno de tita en X. ¿Y qué pasa con el signo? Este peso me está tirando, fíjense para dónde apunta el peso. ¿Me está tirando para los X positivos o me está tirando para los X negativos? Me tira para los X positivos, ¿no? Me tira para abajo del plano. Y ahí era la dirección positiva de X. Para acá, para este lado le di los positivos. Entonces esta viene positiva. Entonces, ya tengo escrito esto que tengo acá, es lo que yo llamé Px, y esto que tengo acá es lo que llamé Pi. Entonces, esta segunda ley, ahora que ya hicimos ese reemplazo, vamos a expresarla en función de lo que acabamos de encontrar. La suma de fuerzas me queda así. En X tengo P por el seno de tita es igual a la masa por la aceleración en X. Y acá pongo a la normal. Y cuando voy a escribir P por I, P sub I, es esto que tengo acá, me queda menos P coseno de tita. Esta la borro porque es lo mismo. En Y, en la dirección Y, yo ya sé que no voy a tener aceleración. ¿Por qué? La dirección Y es esta. Esta es la dirección Y. El cuerpo en esta dirección no se está moviendo porque no está ni saltando del plano ni metiéndose adentro de este plano. Entonces, en Y no se mueve. Yo ya puedo concluir de que esta aceleración es igual a 0. Entonces acá es donde aparece la ventaja de haber elegido este sistema de referencia. Gracias a que elegimos este sistema de referencia, el movimiento que tenemos que describir es nada más que en la coordenada X. Entonces transformamos un problema que hubiera sido en 2 dimensiones a un problema en una sola dimensión, por haber elegido el sistema de referencia así rotado. Y la aceleración, únicamente voy a tener aceleración en X, y es muchísimo más simple después de resolver la cinemática de esta situación cuando tengo un problema en una sola dimensión. Despejemos cuánto vale la aceleración en X. Vamos a encontrarla cuánto vale. Entonces agarro esta ecuación. El peso, ya vimos que era masa por gravedad, o sea que esto lo puedo escribir así. Masa por gravedad por el seno de tita es igual a la masa por la aceleración en X. La masa se va con la masa y me queda la siguiente expresión. La aceleración en un plano inclinado
termina siendo esto, la gravedad por el seno del ángulo del plano inclinado. Es interesante ver que esta expresión sirve para un ángulo θ genérico. Yo no le di un valor a θ, no dije vale 20 exactamente o vale 10. Entonces la puedo usar para cualquier valor de θ. Esto es un plano, o sea que los valores que tendrían sentido es θ igual a 0, el plano está así, empiezo a aumentar θ, en realidad lo hice para el otro lado del dibujito. Empiezo a aumentar θ, así, hasta 90, hasta ahí tendría sentido a lo sumo. Fíjense que en los casos límites, ya sea cuando el plano está así horizontal, como cuando está completamente vertical, esta expresión también sirve. Cuando el plano está horizontal, así, θ es igual a 0, el ángulo es 0. Cuando yo pongo 0 acá, el seno de 0 vale 0, entonces me dice que la aceleración es 0. Y eso tiene sentido, cuando el plano está horizontal y tengo el objeto apoyado así arriba, su aceleración es 0. Y el otro caso extremo es cuando el ángulo vale 90 grados. Cuando el ángulo valga 90 grados, el seno de 90 da 1, y entonces la aceleración me da g, la gravedad. Y eso también tiene sentido, porque cuando el ángulo sea de 90 grados, el objeto no va a estar apoyado, va a estar así, y cae con la aceleración de la gravedad. Entonces, esta solución que encontramos para la aceleración me sirve para cualquier ángulo entre 0 y 90 grados. Bueno, y vamos a alguna más. Sí, dos más vamos a hacer. De análisis de cuáles son las fuerzas. Esto que estamos haciendo son como las bases para poder analizar todos los problemas de dinámica, todos los que les aparecen en la guía, y muchísimos más, por supuesto, no solo lo que les aparecen en la guía. Pero entonces, esto es las bases, identificar cuáles son las fuerzas que están actuando, elegir un sistema de coordenadas para representarlas y escribir la segunda ley de Newton una vez que tengo identificadas esas fuerzas y sus direcciones. ¿Está bien? Todos los problemas que se van a encontrar en esta guía para que trabajen van a requerir que ustedes hagan estos pasos que estamos haciendo. Identificar las fuerzas, hacer el diagrama de cuerpo libre y escribir la segunda ley de Newton. Algunos de los problemas, inclusive, van un poco más allá. Una vez que ustedes escriben la segunda ley de Newton, usan algún resultado de esa expresión que obtienen, como por ejemplo, usan el resultado de la aceleración que obtienen para describir a partir de ahí el movimiento y trabajar como un problema de la guía de cinemática. Una vez que tienen la aceleración, tienen el movimiento del objeto, ¿sí? Pero entonces, por ahora, estamos haciendo como los primeros pasos de lo que van a tener que hacer después en cada ejercitación. Vamos a otra situación, una más fácil que esta. Me parece a mí más fácil. Supónganse esta. Tengo dos objetos, ahora no es solo uno, dos, que están unidos por una soga. Y esa soga está tensionada, es decir, está estirada. No está toda arrugadita, doblada, sino que está tensionada. Identifiquemos las fuerzas que tenemos en este caso. Cuando tenemos más de un cuerpo, el diagrama de cuerpo libre tiene que, mejor dicho, tiene que haber tantos diagramas de cuerpo libre como cuerpos querramos analizar, ¿sí? Entonces, ahora tenemos dos, queremos analizar el movimiento de cada uno de ellos, entonces tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre, por separado, el del 1 y el del 2. Y en cada uno de ellos incluir las fuerzas que tenemos. El peso
va a aparecer en ambos. Entonces tenemos el peso del 1, el peso del 2. Ambos están apoyados en una superficie que es horizontal, entonces aparece la fuerza normal que les hace la superficie y es para arriba. Está la normal del 1 y la normal que le hace al cuerpo 2. Los identifico como 1 y 2 porque no tienen por qué tener el mismo valor, ¿no? Ni el peso ni las normales tienen por qué ser iguales, entonces las identifico. Bien, y después está la soga esta, que está tirando. La soga, las fuerzas que hacen las sogas cuando tiran, las cadenas, los hilos, todos estos objetos que tiran, para poder hacer fuerza necesitan estar tensionados. Si estos no están tensionados no hacen fuerza. Una soga yo no la puedo usar para empujar, ¿sí? La puedo usar para tirar. Y para poder tirar primero tengo que tensionarla. Si la soga está toda dobladita, no logro tirar. Hasta que no la tensione, no tiro. Entonces, estas fuerzas les llamamos justamente tensión. Son fuerzas que se producen cuando hay una tensión. Entonces la vamos a identificar con T. Y son fuerzas que tiran nada más, no pueden empujar. Entonces sobre el cuerpo 1, esta soga le hace una fuerza para la derecha, porque lo tira para la derecha. Y le pongo T. T de tensión. Y al cuerpo 2 lo tira para la izquierda. Y también le pongo T de tensión. Una pregunta que puede surgir es, bueno, la tensión esta sobre el cuerpo 1, la que le tira para allá, ¿es la misma que sobre el cuerpo 2? ¿Estas dos T son iguales o tengo que identificarlas, T1 y T2? Si la soga, esta, tiene una masa despreciable, es decir, si tiene una masa que podemos no considerar porque es muy chiquitita, estas dos tensiones son iguales. ¿Sí? En los dos extremos de la soga tengo el mismo valor de tensión. Si la soga tuviera una masa apreciable, ya estas dos tensiones no tienen por qué ser iguales, en los extremos. Todas las situaciones que nosotros vamos a considerar y que les van a tocar trabajar en la guía de ejercicios, asume que la soga tiene masa despreciable. Entonces, siempre que yo tenga una misma soga, que no se corte, siempre que sea la misma, en ambos extremos voy a tener el mismo valor de la tensión. Bueno, entonces este es el diagrama del cuerpo libre de esta situación. ¿Y cómo me quedaría la segunda ley? Escrita. Como yo tengo dos cuerpos, tengo que hacer la suma de fuerza para cada uno de ellos. Entonces, para el cuerpo 1 tengo que hacer la suma de fuerzas. Y para el cuerpo 2 también tengo que hacer la suma de fuerzas. Para cada cuerpo sumo las fuerzas y entonces en cada cuerpo me aparecen fuerza en X y fuerza en Y, fuerza en X, fuerza en Y. Sistema de referencia que vamos a elegir en este caso, para esta situación, es un sistema de referencia que es así, ¿no? Horizontal, vertical. El origen no importa tanto donde lo ponemos ahora, simplemente que sea así. X e Y, horizontal, vertical. Positivo para la derecha y positivo para arriba. Bueno, esta es fácil, me parece. Completen ustedes y ahora me dicen cómo les quedaron. La segunda ley de Newton acá. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, escribiendo en cada caso las fuerzas que estén actuando sobre ese cuerpo. En 2 minutitos, porque mucho no les puede llevar, en 2 minutitos me dicen cómo les quedó.
Bueno, ¿y cómo queda para el cuerpo 1 en X? ¿Qué fuerzas tengo? T, ¿Positiva o negativa? positiva. Positiva. Bien. ¿Alguna otra? No. Entonces eso me queda. La masa igual a la masa de 1 por la aceleración en 1 por la aceleración del cuerpo 1 en X. Así me queda la segunda ley de Newton en X para el cuerpo 1. ¿En Y? N ¿N1? ¿Sí? ¿Qué más? menos P1. Bien. ¿Qué más? La masa. Esta es la suma de fuerzas, tiene que ser igual a la masa por la aceleración en I. ¿No? Sí, sí. Bien. 2. En X, ¿cómo me queda? Menos T. Menos T igual masa de 2 por aceleración en X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y acá, normal de 2 menos P de 2 igual a la masa de 2 por la aceleración en I. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, este viene fácil. Vamos con el último que vamos a hacer, que tiene algunas particularidades también. Este también quiero que lo escriban ustedes, porque es importante que, si en caso de que no vean todas las fuerzas que hay, que se den cuenta cuál estaría faltando después, si es que les falta alguna, a lo mejor lo hacen de entrada muy bien. Tengo esta situación, cuerpo 1 y cuerpo 2 en contacto uno con el otro, ambos apoyados en una superficie horizontal, y hay alguien acá, alguna persona, que está haciendo una fuerza F sobre el cuerpo 1. Imagínense una persona empujando 2 cajas. Bueno, traten ustedes de hacer todo el procedimiento que estamos haciendo ahora, es decir, diagrama de cuerpo libre para el objeto 1, diagrama de cuerpo libre para el objeto 2, ahí representan con flechas las fuerzas, y después escribir la segunda ley para cada uno de ellos. Suma de fuerzas para el 1 y suma de fuerzas para el 2. Bueno, complétenlo todo en esta situación y vemos cómo les queda.
¿Estamos ya? Sí. Bueno, a ver. Me imagino que todos habrán puesto el peso y las normales, los pesos y las normales, ¿no? Peso de 1, normal 1, peso de 2, normal 2. Bien. Esas son fáciles. Sobre el cuerpo 1, ¿qué otra fuerza además de esa aparece? La fuerza que se le está aplicando a la caja. Bien, perfecto. Esa la pongo acá. Es lo mismo si ustedes la ponen a esta fuerza como así como saliendo del cuerpo o la ponen entrando de este lado. ¿Sí? Es igual, lo que importa es para dónde apunta. Entonces, la F. Bien. Sobre el 2, ¿está esta F? Sí. No. Yo puse la T ahí. ¿La? La T, como habíamos No, puesto en el otro. tampoco. Las tensiones las aplican sogas, cables, cadenas, objetos que nada más tiran. Acá no hay ningún objeto que esté haciendo esa tensión, ¿sí? ¿No es la fuerza de la caja 1? Ahí va. Esa es una aclaración importante y es una confusión que puede originarse frecuentemente. Esta fuerza F está aplicada sobre la caja 1. Imagínense una persona empujando a la caja 1. Es una fuerza de contacto. Para que se produzca tiene que haber contacto. Está actuando sobre la caja 1. Esta persona no está empujando directamente a la caja 2. Entonces la fuerza F no está aplicada a la caja 2. Ustedes pueden decir, bueno, pero se le aplica a la 1 y la 1 se le aplica a la 2. Eso es verdad, pero no es la misma fuerza. Y vamos a ver ahora en un ratito que esa fuerza ni siquiera tiene la misma magnitud. La fuerza que la persona le hace a la caja 1 no tiene por qué ser igual a la fuerza que la caja 1 le hace a la caja 2. ¿Sí? Entonces, obviamente sobre la caja 2 me está faltando una fuerza, pero no es F. Vamos a llamarle así. Vamos a llamarle F1,2. Es la fuerza que la caja 1 le está haciendo a la caja 2. ¿Algo más? ¿Me faltaría alguna más? Sí, la fuerza de la caja 2 sobre la fuerza que le hace la caja 1. Perfecto. La fuerza que la caja 2 le está haciendo a la caja 1, ¿no? Esa no la puse. Y sé que la tengo que poner por el principio de acción y reacción. ¿Por qué? Si la caja 1 le está haciendo fuerza a la caja 2 y la incluí acá, entonces me dice el principio de acción y reacción que la 2 también le hace fuerza a la 1. Y para el otro lado, entonces tengo que incluir para allá la fuerza que la 2 le hace a la 1 y la voy a escribir así. La fuerza, le pongo F sub 1, 2 porque tiene que ser la misma que esta y le pongo prima simplemente porque es para el otro lado. Pero yo ya sé que esta magnitud y esta magnitud son la misma, tienen que ser iguales por el principio de acción y reacción. Bien, ahora sí, tengo todas las fuerzas. ¿Sí? Es muy frecuente en esta situación cometer dos errores. Por empezar, creer que esta y esta tienen que ser la misma. Y por otro lado, muchas veces nos olvidamos de incluir la reacción en este cuerpo. ¿Sí? Si el 1 le está haciendo fuerza al 2, el 2 también le tiene que estar haciendo fuerza al 1. Decimos que esta forma un par de acción y reacción con esta otra. Bueno, una vez escrito eso y elegido el sistema de referencia tradicional, así, XY, positivo X a la derecha, positivo Y para arriba, escribamos cómo nos quedan la sumatoria de fuerzas. Para el cuerpo 1, tengo positiva la F y negativa la 1, 2. Ahora ya no necesito ponerle el prima porque el sentido para allá ya se lo estoy dando acá con este signo. Si quieren se lo ponen, si no, no, lo mismo. La 1, 2. Bien. Eso tiene que ser igual a la masa del 1 por su aceleración en X. En Y tengo la normal del 1 menos el peso del 1
En 2 tengo esta situación, F1, 2. Bien. Así me quedan las ecuaciones de las segundas leyes de Newton escritas en cada componente. Fíjense que si esta fuerza fuera igual a esta otra, ¿sí? Si esta fuerza F aplicada sobre la caja 1 es la misma que la fuerza que la 1 le hace a la 2, coinciden estas dos, ¿qué pasa acá? Esta F, estoy diciendo que es igual a esta. Si son iguales, esto se me hace 0, y entonces esta aceleración es 0. ¿Sí? Entonces, me diría que este cuerpo no puede estar acelerado. Si esta coincide con esta, como esta es la misma que esta otra, estas dos se terminan cancelando entre sí. Y el cuerpo 1 no puede estar acelerado. Entonces, ¿en qué caso las fuerzas van a ser las mismas? La que yo le aplico a la caja 1 que la caja 1 le aplica a la caja 2. Van a ser las mismas cuando esto esté quieto o se esté moviendo a velocidad constante. Porque en ninguno de esos casos tengo aceleración. Cuando está quieto o cuando se mueve a velocidad constante. Entonces, solamente en esos casos, o cuando está quieto o cuando se mueve a velocidad constante, es que coincide esta fuerza F con esta fuerza F1,2. Pero si esto tiene aceleración, no tienen por qué coincidir. ¿Sí? Muy así como coloquialmente, poco rigor tiene este argumento que yo voy a decir, pero lo pueden pensar de esta manera. Yo, cuando tengo que pensar rápido, lo pienso así. Las fuerzas se usan para producir aceleraciones, ¿no? Y es como si se fueran gastando a medida que aceleran algún objeto. Entonces, esta fuerza F tiene que lograr acelerar a la masa 1. ¿Está bien? Y si logra acelerar a la masa 1, es como que un poquito de esa fuerza ya se gastó y a la masa 2 le llega una fuerza más chica. ¿Sí? Entonces, cuando esto está acelerado, esta que tengo acá es más chica que esta fuerza original, porque un poco de la fuerza se tuvo que haber gastado en acelerar a la masa 1. Esto es un poco riguroso este argumento, no es que las fuerzas se estén gastando por producir aceleraciones, pero me parece que sirve para desarrollar la intuición. Bueno, estas eran las situaciones que quería plantear. Tienen muchas otras en la guía. Esto que estuvimos haciendo es básicamente lo que se van a encontrar en el ejercicio 1 de la guía de dinámica. Es un poquito más, porque el ejercicio 1 les pide nada más que los diagramas de cuerpo libre y no les pide escribir estas sumas de fuerzas, ¿sí? Fuimos un poquitito más allá. Pero me parece que si entendieron esto y lo pueden aplicar, van a poder resolver como gran parte de los ejercicios que ya tienen en la práctica. ¿Sí? Y si pueden resolver esto, yo les diría que ya están en condiciones de describir el movimiento de partículas en una gran variedad de situaciones. En una gran variedad de situaciones. Y no vamos a ir mucho más allá que esto en la descripción del movimiento de partículas. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Bueno, no quedó nadie vivo acá. Por favor, esto lo tenemos que dar en menos de 2 horas, pero no es muy simple y no se arraiga muy rápidamente en nuestras cabezas. Vayan a estudiar del libro. Vayan a estudiar del libro. No se cuelguen que ahora se empiezan a acelerar los tiempos. Esto tiene mucha discusión conceptual, hay muchísimo que ver y está muy bien desarrollado en el libro, así que por favor no dejen de hacerlo. No se olviden de completar la actividad de hoy. Y bueno.
seguimos en contacto. No sé, ¿alguien tiene algo para decir, aclarar o nos despedimos nomás? De mi parte no, profe. Bueno, Yo igual, a practicar. Muchas Bueno. gracias, profesor. de nada. Nos vemos, gente. Chau, Nos chau. vemos. Luego.